Hola, buenas tardes. Yo soy ceramista. Hace muchísimos años que doy clases de cerámica. La primera vez que di clases de cerámica a niños fue en el Centro Cultural de Montevera, un pueblo que queda a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. La mayoría de mis alumnos eran hijos de medieros, es decir, los trabajadores rurales contratados que finalmente son los que trabajan la tierra. Después tuve a mi cargo muchos años el aula infantil del taller de cerámica artesanal de La Guardia. En ambas oportunidades a mí me conmovía profundamente ver la innata habilidad de esas manitos morenas para hacer cerámica. La cerámica es un arte que nos acompaña a los hombres casi desde el momento en donde aprendimos a manejar el fuego. Se hace con barro, un barro especial llamado arcilla, que se modela con muchísima facilidad y después se cocina a altas temperaturas unas cuantas horas y se convierte en otro material, que es la cerámica, que ya es dura, es resistente, es rígida. Una tarde estaba dando clases en el taller de La Guardia y se acerca una maestra y venía a proponerme si alguno de sus alumnos podían concurrir a mi taller, cosa que casualmente muchos de ellos ya habían hecho por voluntad propia. Empezamos a hablar de los alumnos, sobre todo algunos de ellos que eran terribles. Y sorpresivamente ella me dice: a estos negros no vale la pena enseñarles, porque igual no aprenden nada. Yo me quedé azorada y por encima de su hombro vi a los negros haciendo maravillosas y creativas producciones como las que ustedes van a empezar a ver en la pantalla. A partir de ahí empezó en mí una gran inquietud y aparecieron muchas preguntas. ¿Qué es ser negro? ¿Quiénes son los negros? ¿De dónde vienen los negros? Por supuesto, aparecieron infinidad de respuestas. Los negros van a ser la mayoría de los habitantes de los barrios más humildes de nuestro territorio. Los negros son vagos, no les gusta trabajar, son sucios, son ladrones y no tienen ni una de las virtudes que nuestra sociedad pondera. Empecé a preguntarles a mis alumnos sobre sus historias familiares, sobre sus orígenes en el barrio y descubrí que la gran mayoría de estos chicos provenían de lo que cuando yo era chica se llamaban los isleños, o sea, los habitantes de las innumerables islas que emergen de los ríos y riachos de toda nuestra región. Abuelos cazadores de nutrias, de carpinchos, muchos pescadores, que intentaron continuar con su modo de vida. Pero estas islas, a partir de 1970, de 1980, hasta entonces eran tierras fiscales. A partir de ese periodo empezaron a tener dueño. Entonces las condiciones eran cada vez más desfavorables. Estas familias se acercaron a las orillas, se acercaron a la costa y allí ya sus hijos eran albañiles, eran cartoneros, es decir, que se venían a la ciudad a buscar los desperdicios que después procesaban. O sea, pensándolo bien, estos chicos eran los descendientes
de los resabios de las últimas culturas originarias de nuestro territorio. Familias nómades, fluviales, que habitaban este territorio desde hacía miles de años, descendientes todos de la raíz lingüística guaycurú. Grandes canoeros que vivían recorriendo las márgenes de los ríos. Smithl habla de ellos, y Smithl es un cronista alemán que venía en el primer barco que remontó el río Paraná. Primer barco español, ¿no es cierto? Y él los describe asombrados por la extraordinaria habilidad que tenían para cruzar todos los ríos de nuestro territorio y además por su fuerte contextura física, precisamente por la gran cantidad de alimentos con los que contaban, por lo generoso de nuestra región. Toda la América estuvo habitada por desarrolladas culturas que vivían perfectamente adaptadas al territorio donde estaban asentadas. Pero llegó la conquista europea, con su particular sed de dominio y de codicia. Y comenzó una transformación violenta de todo el continente, donde inmediatamente los blancos empezaron a sentirse superiores. Y la Argentina no escapó de este proyecto. La Argentina fue pensada por líderes unitarios, liberales, que la pensaron blanca y a la europea. Comenzó allí un plan sistemático de aniquilación de los pueblos originarios, fundamentalmente para saquearlos del más preciado de sus bienes, la Pachamama, la tierra, que hasta este momento nunca se la había podido pensar con dueño, porque era sagrada, era de todos. Y no iba a ser fácil. Entonces se organizaron expediciones como la mal llamada conquista del desierto. Ni un solo metro cuadrado de ese desierto no estaba habitado por algún pueblo originario. Poco a poco fui buscando en textos y encontré que esta es una historia recurrente en toda la América. Los descendientes de los pueblos originarios viven en las márgenes de las ciudades y componen lo que conocemos como el pobrerío. Entonces, este no es un deseo que ellos deseen, y menos que lo busquen, y tampoco porque no les importa aprender, como dice la maestra. Muchos de mis alumnos, sobre todo de la guardia, no conocían el día de su cumpleaños, porque nadie se lo festejaba. No había torta, no había velitas, no había pelotero, menos todavía juguetes de regalo. Pero lo que sí ellos tenían en abundancia era la maravillosa tierra arcillosa en el fondo de sus casas, en los patios. Cantidad de chicos, muchos hermanos, muchos primos, muchos vecinos, todos con las manos negras de barro, jugando y riendo, fabricándose esos fantásticos personajes que tanto les gustaban para jugar y que los otros chicos de otros lugares se compraban y también para jugar. Un destino que por supuesto no es buscado. Una vez en el supermercado estaba parada en la cola esperando para pagar. La cajera empezó a hablar de un robo
La señora que estaba delante mío vociferaba enojadísima. A estos negros de mierda hay que matarlos a todos. Pesa sobre ellos un imaginario colectivo implacable. Hay que quitarles sus tierras. Si se rebelan, les mandamos el ejército. Vencidos, se acercan a los bordes de las ciudades a vivir de los desperdicios. Entonces son sucios, son feos, son vagos. Eso sí, fueron la carne de cañón de todas las contiendas bélicas del continente. Y se llamó carne de cañón porque eran los primeros que estaban en la primera fila y los primeros que recibían a los enemigos. Todas las guerras de independencia, los conflictos dentro de las naciones, incluso la llamada Guerra al Paraguay, contó entre sus filas con cantidad de descendientes de negros y de pueblos originarios. Primero por convencimiento, porque pensaron que las revoluciones les iban a devolver sus derechos. Y después iban por las buenas o por las malas, porque si no se presentaban, eran declarados desertores y tenían pena de muerte. Y así llegamos a este siglo XXI, con esta problemática social tan compleja sin resolver. El matarlos a todos no sirve, porque hace 5 siglos que se hace eso y nunca se resolvió nada. Vivimos en una sociedad estructurada ante un sistema casi de castas, donde hay gente mejor, donde hay unos que merecen y otros no. No hay las mismas oportunidades para todos por igual. Entonces, esta es una sociedad injusta y la injusticia genera violencia. Cada vez que estuve en contacto con estos chicos, siempre me maravilló la capacidad que tienen de ser felices con muy poco. Pero poco a poco los he visto crecer y he visto cómo se van transformando. La vida les va quitando esa alegría. El sistema les hace notar sus falencias. Y ellos mismos entran en una vorágine materialista, en donde a veces hasta llegan a delinquir solo para tener. ¿Qué hacemos con todo esto? Y bueno, yo creo que el secreto siempre es buscar lo bueno. Y creo también que mejor si entre todos buscamos lo bueno. Y pienso que lo bueno es la justicia. Y entonces pienso que mejor si todos buscamos la justicia. Hay que tomar conciencia de esta situación. Hay que entender que con justicia podemos construir una sociedad mejor. No caridad, porque la caridad es voluntaria, es arbitraria. Tienen que ser acciones organizadas desde el Estado para garantizar el acceso al bienestar y a la cultura para todos por igual. Los pueblos originarios lucharon y luchan para conservar un modo de vida pastoril, una sencilla forma de vida campestre, donde a partir de un pedacito de tierra hay animalitos, se siembra todo lo que se puede, se procesan los alimentos para una solidaria y extendida familia unida. Pero esa batalla la perdieron, porque lo que nunca tuvieron es un papel que les garantizara el dominio de las tierras que habitaban. Estaban ahí desde siempre.
Hoy en día, muchos jóvenes ecologistas del mundo nos dicen que esa es la mejor forma de vida y la que protegería nuestro medio ambiente y conservaría los recursos de la tierra. Entonces, al final, los negros de mierda tenían razón. Y si los escucháramos y si los entendiéramos, quizás sería mejor. Gracias.